Buenos días, mi nombre es Ciro Colombara y realizo esta alegación como representante de las víctimas junto a los abogados que me acompañan, sosteniendo en primer lugar, y me voy a tomar la libertad de mencionar los nombres de las víctimas y de hacerle presente a la Corte que estas víctimas, producto de los hechos que hemos conocido, están diseminadas a lo largo del mundo. En este minuto, vía Internet, algunas de las víctimas en Canadá, otras en Londres, otras en Chile, han seguido estas audiencias porque lo que se están jugando, en este caso, es sumamente relevante. Nosotros representamos a Álvaro Yáñez, tiene 84 años, a Omar Maldonado, 69 años, a Víctor Hugo Adriasola, 67 años, él está gravemente enfermo, a Iván Rojas, 69 años, Jaime Donoso Parra, 73 años, Alberto Bustamante, 73 años, a don Ernesto Galaz, que lo conocimos ayer, 87 años, a don Mario Cornejo, que nos acompaña, 68 años, a don Mario González, 77 años, también nos acompaña, a Manuel López, 73 años. Como digo, ellos siguen estas audiencias desde distintos países y representamos también a Belarmino Constanzo, uno de los condenados a muerte en los consejos de guerra, quien falleció en 2011, y representamos también a Gustavo Lastra, quien falleció hace 4 meses atrás, el 4 de enero, a los 84 años, y murió como un traidor a la patria, de acuerdo a las sentencias de los consejos de guerra. Representamos también a las familias de estas 12 personas, porque los efectos perniciosos y violatorios les llegaron no solo a las víctimas directas, sino también a sus familiares. Sobre eso vamos a profundizar, lo hicimos en el ESAP y también en nuestro escrito que vamos a presentar antes del 25 de mayo. Nos parecía relevante, señores jueces, identificar a las personas porque este caso, entendemos que hay cuestiones de orden público interamericano sumamente relevantes. Entendemos también que este caso probablemente, y así lo esperamos, signifique a través de una sentencia un avance relevante para Chile en materia de derechos humanos. Pero este caso se refiere a historia de personas concretas. Estas personas, 10 de ellas vivas, 2 han fallecido y su familia, llevan, señores jueces, 42 años esperando justicia. El juez García Sayán hacía referencia muy claramente al tiempo transcurrido y también decíamos, lo decía ayer el perito del Estado, que la justicia retrasada es justicia denegada. 42 años desde que ocurrieron los hechos, desde que fueron torturados, desde que se dictaron estas sentencias por los consejos de guerra espurios. Nadie discute hoy día que esas sentencias se basaron única y exclusivamente en confesiones obtenidas bajo tortura y todos, el Estado también, estamos de acuerdo en que esas sentencias no se pueden mantener. Estos 42 años, señores jueces, para las personas que representamos, han significado un camino de torturas, de injusticia, de exilio. Todos, prácticamente todos, salieron fuera de Chile durante gran parte de su vida, producto de esto, de desarraigo, vivir en otros lugares, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, quiebres familiares. Los dramas que hay detrás de este caso son increíbles. Y los que han llegado hasta hoy día son sobrevivientes, a los cuales nosotros, como abogados, nos enorgullecemos de representar porque creemos que de alguna manera representan el heroísmo de las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Por esa razón, por la relevancia del caso, por las cuestiones de orden público interamericano y por la valentía de las víctimas, es que los abogados que representamos a estas víctimas lo hacemos pro bono, es decir, gratuitamente, porque entendemos que este caso tiene una relevancia fundamental. Y si vamos a las sentencias de los consejos de guerra que están en el expediente, vamos a ver algo que es bastante absurdo, pero que es indicativo de qué es lo que aquí ha ocurrido. Fíjense, señores jueces,
que la sentencia de los consejos de guerra, la primera en la página 77, se funda, además de las confesiones obtenidas bajo tortura, en un razonamiento y en la cita de un caso que todos nosotros conocemos. ¿Puedo leer, señor presidente, 5 líneas? ¿Qué dice la sentencia de los consejos de guerra? La historia nos enseña innumerables casos de traición a la patria en que se acusó a individuos, en circunstancias que los estados interesados se encontraban en situación de paz. Recuérdese, dice la sentencia del Consejo de Guerra, el caso del capitán del ejército francés Aldrich Dreyfus, quien en 1894 fue acusado por entregar antecedentes militares al agregado militar alemán en París y condenado como autor de traición. Alemania y Francia se encontraban en paz. Evidentemente, los redactores de esta sentencia, que no eran abogados, no conocían, aparentemente, la segunda parte del caso Dreyfus, que era que precisamente esa sentencia era una sentencia espuria, injusta, hemos hablado de cosa juzgada fraudulenta, homologable exactamente, pero exactamente al caso que nos ocupa. Y tan claro es esto que ni siquiera el Estado de Chile pide que se rechace este caso. Ellos piden que se reconozcan los avances de Chile en materia de derechos humanos, reconociendo que son insuficientes. Y qué duda cabe, señores jueces, que esos avances son absolutamente insuficientes porque estas víctimas y sus familias y todos los condenados en los consejos de guerra, más de 80 personas, varios de ellos han muerto, no han sido reparadas. Y por lo tanto, claramente, creemos o sostenemos que deberá acogerse y deberá condenarse al Estado de Chile. Pues bien, del caso ante la Corte y de los testimonios de peritos, testigos y víctimas que hemos escuchado en estos 2 días de audiencia, nos permiten sostener, y creemos que no vamos a ser controvertidos en este punto, que los hechos sustanciales del caso no admiten discusión. Creemos que el Estado, o a través de sus peritos, o a través de su testigo, o a través incluso de sus presentaciones escritas, concuerda tanto con la Comisión como con nosotros en ciertos hechos que son la base fáctica de la discusión. Primero, que las víctimas fueron torturadas en la Academia de Guerra. El perito Valenzuela nos hablaba ayer de un consenso moral en Chile respecto de esto. El testigo Jorge Correa Sutil, y concordamos con la valoración en este punto, en la franqueza y sinceridad que hizo el juez Ventura Robles, reconocía, el testigo Correa Sutil, expresamente que no hay ninguna discusión en Chile hoy de que estas víctimas fueron torturadas en la Academia de Guerra. Segundo, que producto de estas torturas se les hizo confesar y firmar declaraciones para que cesaran las torturas. Con algo de vergüenza, ayer la víctima nos declaraba respecto de la vergüenza que él sentía al haber firmado bajo tortura confesiones por hechos que no había cometido. Tercero, y esto está, y basta leer la sentencia de los consejos de guerra, esas sentencias se basan única y exclusivamente desde la perspectiva probatoria en estas confesiones obtenidas bajo tortura. Cuarto, que las víctimas están reconocidas en la Comisión Valech, en la Comisión de Prisión Política y Tortura de 2004, con nombre y apellido, circunstanciadamente, en el lugar y con referencia incluso al lugar de ocurrencia de las torturas y a la consecuencia procesal en los consejos de guerra. Quinto, el Estado ha reconocido en su contestación y también, de alguna manera, a través del testigo y perito, que en el año 2001 la Corte Suprema chilena no tenía competencia para conocer del recurso de revisión y solo la tuvo a partir del año 2005. También es un hecho establecido que en el 2001 se intentó una nueva revisión, un segundo recurso de revisión, y que este fue rechazado. En séptimo lugar, está claramente establecido que no se han investigado todos los hechos de tortura de manera pronta y diligente, pese a que las víctimas han entregado, y nos remitimos a la declaración del perito Juan Méndez, indicios de tortura. Esos indicios son más que claros.
Y recién en el año 2013, luego del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se impulsó un proceso respecto de estas víctimas en particular, pero no respecto de todas las víctimas de tortura en Chile. También es claro que en el 2006 hubo sobreseimiento respecto de algunas de las víctimas por no poseer secuelas en las investigaciones de las torturas de que ellos fueron objeto, y también es claro y no se controvierte, creemos, que hasta la fecha solo hay 2 condenados de los numerosos torturadores que participaron en estos actos. Sobre la base de estos hechos o sobre esta base fáctica, que entendemos que no existe discusión, creemos que, y no vamos a entrar al detalle de la cita de normas de la Convención, de las convenciones aplicables en este caso, solo vamos a hacer una referencia genérica al caso García de Lucero, creemos que en este caso existen 3 líneas de violación a la Convención, en 2 de las cuales coincidimos absolutamente con la Comisión Interamericana, y en una es una alegación que, enmarcándose en la base fáctica del caso, solo es impulsada por las víctimas. Primero, primera línea de violación a la Convención, la investigación de la tortura. Segundo, el acápite revisión, anulación de sentencias. Y tercero, daño al honor y a la reputación. Primer punto, investigación de la tortura. Vamos a revisar 4 conceptos o ideas. Primero, el inicio de la investigación, el desarrollo de estas investigaciones, la condena a los responsables y el apoyo estatal. En cuanto al inicio de las investigaciones por los casos de tortura, el proceso al cual hace referencia el Estado que existe abierto hoy en día no se inició de oficio. La investigación o el caso de torturas no se inició de oficio. Se hizo a instancias de las víctimas. Y repito esta expresión o este concepto porque el perito Juan Méndez hoy día nos ha señalado claramente cuál es el estándar del derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a que los Estados tienen la obligación, tan pronto existan indicios, de iniciar investigaciones penales por tortura. En Chile eso ocurrió a instancia de las víctimas. Y por otro lado, queremos precisar que el Estado de Chile tuvo no una, no 2, no 3, tuvo al menos 4 situaciones que califican como indicios para haber iniciado estos procesos de tortura. En primer lugar, y me remito a lo que señaló ayer el testigo, todos coincidimos que era un testigo experto, Jorge Correa Sutil, el informe de la Comisión Rettig en 1991. Y recordaremos la cita que hizo Branislav Marelich respecto de lo que señala el informe Rettig respecto de la reparación o las necesidades de reparación a las víctimas. En segundo lugar, en 2001, cuando se presenta el primer recurso de revisión, el que da origen a este caso, la Corte Suprema tuvo conocimiento de hechos de tortura respecto de los peticionarios. Claramente eran más que indicios y debieron haberse iniciado investigaciones. En tercer lugar, se presentó un caso penal por alguna de las víctimas el año 2001 y 2002. Sin embargo, esa investigación terminó en el sobreseimiento, es decir, no se acreditó nada respecto de 5 de las víctimas y solo se condenó por torturas a 2 personas respecto de 3 de las víctimas. Pero el Estado de Chile nuevamente no investigó la situación de tortura respecto de todas. El 2004, y acá la situación es palmaria, el informe Ballet de Comisión de Prisión Política y Tortura identifica ya ahora nominativamente a las víctimas de este caso dentro de las víctimas de tortura. Y no solo indica su nombre, dice dónde fue el lugar, la Academia de Guerra, cuál fue la época, el año 1973 y 1974, y señala cuál fue la consecuencia, obtener confesiones bajo tortura para fundar sentencias espurias, la sentencia de los consejos de guerra. Y si eso no fuera suficiente, el año 2011, en el segundo recurso de revisión de otros afectados, nuevamente el Estado de Chile conoció hechos o antecedentes que al menos calificaban, cito al perito Juan Méndez, como indicios para haber iniciado investigaciones por tortura.
En cuanto al desarrollo de esta investigación, que todavía está abierta, claramente no fue efectiva. No se condenó ni investigó a todos los responsables, pese a que el comandante Ernesto Galaz dio nombres no solo de los 2 únicos torturadores que han sido condenados, sino de decenas de personas más que participaron en estos hechos. Y además se excluyó como víctimas a varias personas porque no tenían secuelas y no se habían acreditado que hayan sido víctimas de tortura. En esa época el protocolo de Estambul no se aplicaba, pero evidentemente una tortura no se podría investigar como una situación de lesiones graves, más aún cuando han transcurrido 30 años desde la ocurrencia de los hechos. En cuanto a las condenas, solo se ha condenado a 2 personas en Chile por este episodio masivo y sistemático de tortura en la Academia de Guerra. Y claramente entonces el Estado no ha conducido investigaciones serias, prontas y profundas respecto de las torturas. Y por último, refiriéndonos a esta primera línea de violaciones, lo cierto es que el Estado de alguna manera ha pretendido sostener que las víctimas tienen la obligación de impulsar estos procesos o investigaciones por tortura y que las víctimas han sido apoyadas y de algún modo reparados por el Estado. Eso no es cierto. La obligación es del Estado, no de las víctimas. Y en segundo lugar, no ha habido reparación, o al menos no ha habido reparación suficiente. Baste señalar simplemente, porque fue preguntado el testigo experto Jorge Correa Sutil, respecto de la existencia de programas del Estado para perseguir delitos de tortura y apoyar a víctimas de tortura. E hidalgamente reconoció que eso, al margen de que no recordaba el detalle de la norma, estas situaciones no eran abarcados por los programas de derechos humanos que tenía o que tiene el Estado de Chile. Digo simplemente, para terminar este punto, que la obligación desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos es investigar, procesar y castigar las torturas. Esa es una obligación del Estado. El perito Juan Méndez fue clarísimo, incluso citó un precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al SOI con Turquía, que nos parece que es absolutamente claro respecto de este punto y evidentemente acá hay cuestiones de orden público interamericano que también están envueltos. Y el concepto de indicios nos parece y esperamos que sea desarrollado por la sentencia de esta Corte. Segundo, sobre la revisión o anulación de las sentencias espurias de los consejos de guerra hay que distinguir 2 situaciones. Primero, cuando se presentó el año 2001. En términos muy simples, el Estado de Chile sostiene que el recurso de revisión es el recurso idóneo, pero dice que el 2001, por la norma constitucional, la Corte Suprema no podía conocer o fallar ese recurso de revisión. No dice nada respecto del control de convencionalidad que debe haber habido respecto de ese punto, pero nos parece que ese razonamiento del Estado, y esa es la base fáctica de la discusión de este proceso, es que el Estado, al reconocer que la Corte Suprema no tenía competencia, nos parece que se trata de una confesión de violación del artículo 25 de la Convención de manera expresa. Porque respecto del segundo etapa, dice, después de 2005 la Corte Suprema, por una modificación a la Constitución, sí podía conocer del recurso de revisión. Efectivamente, esa modificación se produjo, pero lo cierto es que en 2011 otras víctimas presentan un recurso de revisión y este también es rechazado ya no por falta de competencia, sino de manera absolutamente infundada o no explicada en la sentencia por razones probatorias. Y también se ha querido señalar que habría habido un error de parte de los abogados de la época y eso lo controvertimos claramente. Eso no lo dice la sentencia de la Corte Suprema, bajo ningún respecto, e incluso el Estado en su escrito respectivo reconoce que los antecedentes de tortura en uno de los casos, que claramente son indicios, fueron conocidos por la Corte Suprema. Y el reproche que hacen es que los abogados de la época no lo habrían señalado de manera expresa. Por favor, claramente esos antecedentes llegaron a conocimiento de
la Corte Suprema. Sobre el último punto, daño al honor y a la reputación, no creemos que exista duda hoy día de la relevancia de este punto. Mientras no haya una declaración de la Corte Suprema que anule el error, la cosa jugada fraudulenta, un concepto que refleja muy claramente de lo que estamos hablando, no va a haber reparación al daño, al honor y a la reputación de las víctimas. Y queremos precisar, a propósito de alegaciones de temporalidad que fueron hechas en un primer momento, pero ya no ante esta Corte, pero nos queremos hacer cargo de ese punto, que la violación al honor y a la reputación de las víctimas se produce no solo antes de 1990 con los consejos de guerra, que está claramente fuera de la competencia de la Corte, sino el año 2001 al confirmarse o al rechazarse el recurso de revisión, y lo dice muy claramente, lo dijo ayer el testigo, el comandante Galás, cuando refiere qué les ocurre a él y al resto de las víctimas cuando se rechazan estos recursos de revisión. Desde esta perspectiva, entonces, nos parece que, estando claros los hechos, ambos, todos los intervinientes estamos de acuerdo en esos hechos, queremos hacer una muy breve referencia, que vamos a completar después por escrito, a las tres líneas argumentativas de la defensa del Estado. Primero, que el Estado de Chile ha hecho lo que el proceso de transición le ha permitido. El testigo experto Correa Sutil incluso refiere una frase: la justicia en la medida de lo posible. Segundo, que las víctimas están suficientemente reparadas. Y tercero, que hoy, al 2015, la controversia ha cesado, ya que existe un recurso para anular esa sentencia, el recurso de revisión con la modificación constitucional, y la investigación ha sido iniciada. Eso no es así. Ninguno de estos tres argumentos del Estado de Chile son correctos. Primero, respecto de que se ha avanzado en el proceso de transición en la medida en que el clima político, la opinión pública o el ambiente en Chile lo ha permitido. La verdad es que el derecho internacional de los derechos humanos en este punto, señores jueces, es extremadamente claro. Las obligaciones internacionales, y en especial el artículo 1.1 y 2 de la Convención, hacen exigible al Estado medidas inmediatas que no están sujetas a la conveniencia política, y en todo caso, convengamos que al año 2001, cuando se rechaza el recurso de revisión, ya habían transcurrido 11 años desde la restitución o recuperación de la democracia. Este argumento del Estado de Chile es absolutamente inaceptable porque la obligación es inmediata e incluso en su línea argumentativa, si la aceptáramos, que no la aceptamos, el Estado de Chile tuvo tiempo suficiente en estos 11 años para solucionar los problemas o los obstáculos internos que le impedían cumplir con sus obligaciones internacionales. En segundo lugar, respecto de que las víctimas habrían sido suficientemente reparadas, no es cierto. Las víctimas han sido reparadas en algunas violaciones a sus derechos, pero no lo han sido de ninguna manera respecto de la investigación por las torturas de que fueron víctimas, respecto de la anulación de las sentencias y respecto de la reparación a su honor. Algunos, y voy a hacer una referencia muy breve a algunos puntos locales, pero que nos permiten contextualizar por qué no ha habido reparación, algunos de las víctimas reciben pensión, los que tenían más de 20 años de servicio del 73, como el comandante Galás. Otros la empezaron a recibir después. Pero esa pensión no emana o no es consecuencia de las violaciones de derechos humanos que ellos sufrieron, sino por el hecho de haber sido oficiales o suboficiales de la Fuerza Aérea hasta 1973. Pero lo que es más grave, señores jueces, los torturadores también reciben pensión a aquellos que están en retiro. Absurdo. Todos las víctimas forman parte de la CAPREDENA, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, que paga las pensiones, pero no por una reparación del Estado de lo que ellos sufrieron, sino por derecho propio, porque durante su época de trabajo en la Fuerza Aérea cotizaron o pagaron o hicieron aporte. Y se da el absurdo que los torturadores en retiro también pertenecen a CAPREDENA. Se ha hecho mucho caudal desde el punto de vista simbólico de un acto de reparación en Quinteros,
y se dice en la presentación escrita por el Estado que se le devolvió al comandante Galás su TIFA, su identificación, pero esa le correspondía nuevamente por derecho propio por haber sido comandante de la FACH, y resulta, y esto es absurdo, que los torturadores también tienen la TIFA o esta identificación. Lo cierto es que al día de hoy, en cuanto a la investigación de torturas, recién el año 2013 se ha iniciado una investigación o se ha desarrollado una investigación a instancias del Estado de Chile, puntualmente a instancias de la fiscal del Poder Judicial chileno, pero con motivo del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes solo habían habido acciones a instancias de las víctimas, y tanto es así que respecto de todas las otras víctimas de tortura en Chile no existe, y citamos lo que dice Constanza Collarte, la perito designada por el mismo Estado de Chile, no existen investigaciones respecto de las miles de víctimas de tortura en el Estado de Chile. Es decir, esta investigación es absolutamente excepcional y afirmamos seria y responsablemente que ha tenido un impulso solo porque el caso había sido objeto de un informe del artículo 50 por parte de la Comisión y era inminente que iba a ser presentado también ante la Corte Interamericana. El Estado no puede sostener seriamente, y suponemos que no lo hará, que Chile ha investigado diligentemente las torturas de que fueron víctimas las personas que representamos. Adicionalmente, y reitero lo que ya dije, no existe un programa estatal que apoye o que impulse judicialmente, como sí ocurre respecto de detenidos desaparecidos, por ejemplo, las investigaciones de los casos de tortura. Y en relación a la anulación de las sentencias, ayer escuchamos un peritaje del profesor Valenzuela que nos explicó con un nivel de detalle asombroso el derecho local, pero que no explicó un hecho irredarguible o indesmentible. Al día de hoy, 42 años después de estas sentencias, que nadie, ni siquiera ese perito discute que son espurias, esas sentencias siguen vigentes. Y no solo siguen vigentes, estas condenas obtenidas por traición a la patria con confesiones obtenidas bajo tortura, sino que les siguen provocando un daño a las víctimas y a sus familias, como lo dejó muy claro el día de ayer la víctima, el comandante Ernesto Galás. Y por lo tanto también afirmamos que no han existido actos de reparación para el honor y para la reputación que fueron condenados, porque tanto para el mundo civil como especialmente, y así lo explicó el comandante Galás, para el mundo militar, las víctimas y todos los condenados son traidores. Fueron condenados por traición a la patria y por lo tanto son tratados como tales. Estas violaciones, las que se discuten, se enmarcan entre el 2001 y el 2003. Buena parte de las argumentaciones del Estado de Chile, que son erróneas, sostienen que al día de hoy esto ha sido resuelto. Ya hemos señalado que eso no es verdad. Y en todo caso, si así fuera, sería irrelevante porque lo que deberá resolverse o fallarse es respecto de lo que ocurrió entre 2001 y 2003. Finalmente, quiero señalar que este camino de 42 años para las víctimas, para quienes han logrado llegar ante la Corte, lo que ya es, y lo quiero decir como abogado de ellos, una forma de reparación, que hayan sido escuchados, tratados con respeto, valorado su sufrimiento, eso ya es una mínima reparación para las víctimas, pero no tenemos duda y compartimos la pregunta del juez García Sayán, ¿cómo es posible que a 42 años de esta tortura y de estas condenas y a 25 años del restablecimiento de la democracia en Chile, el Estado de Chile no haya sido capaz de resolver las cuestiones fundamentales, fácticas en este caso? No ha existido una investigación y sanción a los torturadores de los consejos de guerra y al resto de los torturadores, y estas sentencias espurias siguen vigentes hasta el día de hoy. Por lo tanto, lo que nosotros queremos pedir
es lo siguiente. Primero, que se declare la violación del Estado de Chile a la Convención Americana y a la Convención sobre Prevención de la Tortura por parte del Estado a las víctimas de este caso y a sus familiares. Expresamente pedimos este punto porque las familias sufrieron junto con las víctimas directas. Segundo, que se ordene al Estado de Chile iniciar revisiones de oficio a la sentencia de los consejos de guerra inmediatamente, en un plazo no mayor a 3 meses, luego de notificada la sentencia de la Corte. Tercero, que se ordene al Estado de Chile conducir investigaciones efectivas, porque ya se han iniciado, y en un tiempo razonable por los hechos de tortura que padecieron estas víctimas y el resto de las víctimas de tortura que aparecen en el informe RETIC, cerca de 30.000. Que se publique la sentencia, que se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad una vez que las sentencias sean anuladas, una obligación de resultado. Las modalidades de este acto nosotros las propondremos en nuestro escrito de observaciones finales, y otras reparaciones procedentes que han sido solicitadas en nuestro ESAP las profundizaremos en el escrito de observaciones finales, así como las medidas de no repetición en favor de las decenas de víctimas condenadas injustamente por los consejos de guerra mediante torturas, mediante confesiones obtenidas bajo tortura. Pero además de estas peticiones técnicas, lo que pedimos es muy simple, señores jueces. Y usted, presidente, se lo preguntó ayer a la víctima. Y en representación de las víctimas pedimos algo muy simple. Pedimos justicia. Y tenemos la certeza y la confianza que esta Corte va a resolver de manera adecuada, aun cuando hayan transcurrido 42 años desde que ocurrieron estos hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señores representantes de las presuntas víctimas.